Muy buenos días a todos sus emprendedores y empresarios. Bienvenidos al programa de hoy de La Ley al Desayuno. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante para todos aquellos que desean formalizar su negocio a través de la Sociedad por Acciones Simplificadas, la cual se encuentra regulada por la Ley 1258 y esta la define como aquella sociedad que puede ser creada por una o varias personas naturales o jurídicas, las cuales serán responsables por el monto respectivo de sus acciones. La Sociedad por Acciones Simplificadas o por sobreaventura SAS es una sociedad capital, por lo que su naturaleza siempre será comercial sin importar su objeto social. Este tipo de sociedades tiene un carácter innovador, por lo que facilita su creación y permite la flexibilidad al momento de su formación, lo que le haría muy interesante para todos nuestros comerciantes. Para profundizar un poco en este tema, tenemos a una invitada muy experta en este tema, la cual nos resolverá aquellas inquietudes que tienen nuestros televidentes. Bienvenida, Geraldine. Para resolver un poco de estas dudas e inquietudes que tienen estos comerciantes, me gustaría que nos contaras un poco cómo se pueden formar este tipo de sociedades. Adelante. Hola Tatiana, muchas gracias por invitarme. Bueno, mira, te cuento. Las sociedades por acciones simplificadas pueden constituirse a través de un acto o de un contrato que puede ser unilateral, el cual se materializa a través de un contrato o un documento privado. Este documento privado debe ser registrado en el registro mercantil con todas las formalidades y con todos los requisitos que exige la ley para ello. Una vez que ese acto privado por el que se constituye la sociedad por acciones simplificadas ha sido registrado en el registro mercantil, nos permite conformar una persona jurídica diferente a la persona de los asociados, lo cual trae ventajas patrimoniales tanto para los asociados como para la sociedad. Esta personalidad jurídica solo puede romperse, por así decirlo, en dos ocasiones, que es cuando se ha dado un uso abusivo a la personalidad jurídica de la sociedad o cuando se ha dado un uso abusivo al voto que se tiene dentro de la sociedad, en cuyo caso se romperá ese velo corporativo que rige a la sociedad. Otra cosa que nuestros televidentes y emprendedores también deben saber es que para constituir una sociedad, un contrato de sociedad por acciones simplificadas, se debe cumplir con unos requisitos que se establece para ello. Esos requisitos son, primero, que se debe establecer dentro del contrato el nombre, el número de identificación y el domicilio de todos los accionistas que van a conformar a la sociedad. Se debe establecer cuál va a ser la razón social o la denominación por la que se va a hacer llamar la sociedad, acompañada de las palabras Sociedad por Acciones Simplificadas o por la sigla SAS, para distinguir el tipo de sociedad frente al que nos encontramos. También se debe incluir el domicilio principal de la sociedad y en caso de que existan algunas sucursales se debe incluir el domicilio de esas sucursales. Se debe incluir el término que va a durar o el término que va a tener de duración la sociedad, que es un término que es libre y puede ser pactado por los accionistas como ellos lo deseen. Y en caso de que el contrato no incluya ese término de duración, se entenderá que la sociedad tendrá un término de duración indefinido. También se debe tener una enunciación clara y expresa de las actividades civiles o comerciales lícitas a las que se va a dedicar la sociedad como objeto social, y en caso de que esto no se encuentre dentro del contrato de la sociedad, se entenderá que la sociedad tendrá un objeto indeterminado, por lo que podrá dedicarse a cualquier tipo de actividad siempre que ésta sea lícita, claro está. Y se debe establecer cuál es el capital suscrito, cuál es el capital pagado, cuál será el número de las acciones, la modalidad en la que se van a manejar las acciones, la forma, el término de pago y demás referente al capital, y finalmente la forma en la que se va a administrar la sociedad, y se debe tener la plena identificación de los administradores y de los representantes legales de la sociedad. Bueno, ahora que sabemos cómo pueden constituirse este tipo de sociedad, uno de nuestros televidentes nos pregunta: ¿cómo saber que en la práctica me encuentro frente a una SAS y no frente a otro tipo de sociedad? Gracias por tu pregunta, Sony17. Para poder responder este tipo de pregunta, es necesario tener en cuenta que la SAS se caracteriza por tener unas características especiales y específicas que permiten que se pueda diferenciar de otro tipo societario. Estas pueden llegar a ser que el objeto social sea indeterminado siempre y cuando la actividad sea ilícita, que el número de los socios pueda ser indefinidos, que el tiempo de duración sea indefinida, que la constitución pueda darse por uno o varios accionistas,
no se requiere un número máximo o mínimo de socios, que la responsabilidad de los accionistas se limita y solo se limita con el límite de sus aportes, sin importar la naturaleza de sus obligaciones o responsabilidades, pues ya sea fiscal o sea laboral. Existe una libertad para la organización de la sociedad. Existe el voto múltiple. Esto permite que cuando sea la hora de tomar decisiones en la sociedad, los accionistas pueden emitir más de un voto, con el fin de que se garantice un mayor control frente a la sociedad. También permite que los estatutos de la sociedad puedan ser establecidos libremente por los accionistas, ya sea el estatuto orgánico o las normas que rigen su funcionamiento, siempre y cuando, o en caso de que llegue a faltar uno de estos estatutos, las funciones que están establecidas en el 420 del Código de Comercio serán realizadas por la Asamblea General y o el accionista único, y la administración la realizará el representante legal. Los costos de la constitución de las SAS dependerán de las acciones y de su capital suscrito. Esto quiere decir que cuando llegue el momento de determinar a qué tipo de sociedad te encuentras, tú lo que revisas es que si cumple con estas características se puede constituir como una SAS. Ahora, con respecto a unas últimas características de la SAS respecto a su capital, uno de nuestros televidentes, Sailor87, nos pregunta: ¿cómo se conforma el capital de una sociedad por acciones simplificada? Para lo que le daremos paso para Geraldine para que la responda. Adelante, Geraldine. Bueno, todos nuestros emprendedores deben saber que el capital de la SAS está compuesto por acciones de igual valor, las cuales no pueden ser negociadas dentro del mercado de valores, como si sucede con las sociedades anónimas. Otro beneficio que nos trae este tipo societario es con respecto al pago de su capital. ¿Por qué? Porque este está suscrito o debe estar de acuerdo a lo que hayan estipulado los socios y no necesariamente a las normas que el Código de Comercio establece para otro tipo de sociedades. Nuestros televidentes emprendedores también deben conocer que las acciones de la SAS pueden ser de 4 tipos. El primer tipo de acciones son las acciones privilegiadas, las cuales están establecidas en el artículo 381 del Código Civil, y el cual establece que este tipo de acciones otorgan unos privilegios de carácter exclusivo a sus titulares, como por ejemplo la garantía de reembolso. ¿Qué quiere decir esta garantía de reembolso? Que en caso de que la sociedad sea liquidada, los titulares de este tipo de acciones tendrán derecho a que se les reembolse hasta el valor nominal de lo que haya sido su aporte. Otro tipo de acciones que podemos encontrar en las SAS son las acciones de dividendo preferencial, pero sin derecho a voto. ¿Qué quiere decir esto? Que los titulares de este tipo de acciones recibirán siempre unos dividendos de las utilidades de la sociedad, pero no tendrán derecho a votar dentro de las decisiones que se tomen dentro de la sociedad. La única excepción a esta norma es la referente a cuando las decisiones que se van a tomar van a afectar los derechos de los titulares de las acciones por dividendo preferencial. Es decir, que en los casos en los que las decisiones afecten los derechos de este tipo de titulares, ellos sí pueden entrar a votar dentro de estas decisiones. Otro tipo de acciones son las acciones por dividendo anual. Este tipo de acciones establece, como su nombre lo indica, que sus titulares van a recibir anualmente unos dividendos por las utilidades que haya tenido la sociedad. Claramente estos dividendos serán proporcionales al valor de su aporte, y la diferencia con el anterior tipo de acciones es que en estas, las acciones por dividendo anual, los titulares de ellas sí tienen derecho a votar dentro de las decisiones de la sociedad. Y los derechos de este tipo de titulares o este tipo de accionistas serán establecidos por la Asamblea General de la sociedad. Y finalmente el último tipo de acción que podemos encontrar dentro de las SAS son las acciones de pago. Estas acciones son las referentes o las encargadas, por así decirlo, de pagar las contraprestaciones a las prestaciones de servicios que se originan dentro de la sociedad. Para saber un poco más de este tipo de acciones es recomendable dirigirse a la normatividad del Código Sustantivo del Trabajo con lo referente al pago de contraprestaciones y salarios.
Pues Tatiana, también me gustaría enfocarme un poco en una pregunta que es muy común dentro de las personas de a pie que quieren crear una sociedad de este tipo para formalizar un poco más sus negocios y convertir sus negocios un poco más en empresas. Y es la pregunta referente al quórum deliberatorio o a la manera en la que se toman las decisiones dentro de este tipo de sociedades por acciones simplificadas. Y es que el artículo 22 de la ley 1258 del 2008, que es la que establece todo el régimen de las sociedades por acciones simplificadas, nos establece que cuando la Asamblea General de las sociedades quiera tomar una decisión, debe hacerlo con el voto de uno o más de los accionistas, siempre que esos votos representen la mitad más uno de las acciones suscritas dentro de la sociedad, es decir, el 50 más 1. Esta mayoría puede cambiar si en el contrato de sociedades por el que se creó la sociedad se estipula una mayoría diferente, siempre que esa mayoría no sea menor a la mínima que se establece por la ley, que es el 50 más 1. Y pues ya con esa aclaración hecha y un poco más claro ese tema, yo creo que podemos continuar respondiendo otras preguntas que tengan nuestros televidentes. Luego de las aclaraciones de Geraldine, nos llega una duda del usuario Clarita Sass, quien nos dice: si quiero conformar una SAS junto a 3 personas más, ¿cómo podemos saber quién será el encargado de representar legalmente a la sociedad? Bueno, para responder tu pregunta, Clarita, es necesario remitirnos al artículo 26 de la ley 1258 del 2008, la que establece que quienes escogerán al representante legal de la sociedad será la asamblea de accionistas. Ellos, de acuerdo al estatuto, le brindarán las funciones una vez se escoja representante legal. En caso de que se escoja representante y no hay un estatuto que establezcan las funciones, este artículo establece que las funciones de este representante serán celebrar o ejecutar actos o contratos que tengan que ver con el objeto social o que estén relacionados directamente con la sociedad. También establece que las funciones generales del representante legal son las mismas de cualquier representante de cualquier tipo de sociedad. Esperamos resolver tus dudas. Ahora bien, con respecto a la responsabilidad de los accionistas de la sociedad por acciones simplificada, nos llega la duda de Patricia Rayal Piso E, la que dice que: un saludo para todo el equipo de La Ley del Desayuno. Tengo un problema, y es que junto con la familia de mi exmarido conformamos una SAS y hace 6 meses mi exmarido y sus 2 hermanos comenzaron a realizar una venta simulada de acciones de la sociedad, en la que solicitaban a las personas interesadas el desembolso del dinero a cambio de las acciones, pero las personas nunca recibían su parte de las acciones, así que los afectados iniciaron un proceso. Por lo que me gustaría saber si solo deben responder ellos por sus actos ilícitos o si yo también debo responder. Bueno, Patricia, para responder un momento tu pregunta, es necesario establecer que los accionistas, cuando utilizan a la empresa para realizar un acto fraudulento con respecto a un tercero, se debe saber que ellos solo responderán hasta el monto de sus acciones, salvo y solo salvo cuando utilizan la empresa para defraudar a terceros, en cuyo caso ellos deberán responder solidariamente por todas las obligaciones que se hayan devengado de ese acto. En este caso, son tus hermanos y tu exmarido quienes deben responder solidariamente por los actos que cometieron. Tú no tienes ninguna responsabilidad. Esperamos resolver tus dudas. Claro está. Ahora, es un caso diferente cuando se presenta con respecto a la responsabilidad de administrativos. Cuando hay administradores que fungen funciones dentro de la sociedad y son ellos quienes utilizan la empresa para realizar actos fraudulentos, uno se debe remitir a la ley 222 de 1995, la que establece que son los administradores de la sociedad deberán responder solidaria e ilimitadamente por todos esos perjuicios que haya devengado ese acto ilícito con respecto a la sociedad, ya sea que la misma sociedad haya sufrido o que hayan sufrido terceros. No importa si haya sido por dolo o por culpa. También dice que
A esta responsabilidad se incluyen las personas naturales o jurídicas que hayan tenido una participación positiva en la realización de dicha actividad. Ahora vamos con una pregunta que nos hace Elkin García, referente al control y vigilancia de estas sociedades y el manejo tributario de estas. Vamos contigo, Geraldine. Bueno, antes de responder a fondo la pregunta, yo quisiera hablar un poco sobre el tema de la revisoría fiscal en este tipo de sociedades, puesto que si bien esta revisoría no es obligatoria en todas las sociedades de este tipo, dependiendo de ciertos casos, si en caso de darse esta revisoría y de ser necesaria, esta debe ser realizada de acuerdo a las normas estipuladas en el artículo 203 del Código de Comercio y debe ser siempre llevada a cabo por una persona que tenga título de contador con su tarjeta profesional vigente. Entonces, ahora sí, ya para responder un poco más la pregunta de nuestro televidente, es importante saber que este tipo de sociedades están bajo el régimen de inspección y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, como lo establece el artículo 45 de la Ley 1258 del 2008. Asimismo, este tipo de sociedades, aunque se diferencian de los otros tipos societarios por sus características específicas, están regidas por las normas generales que aplican a todos los demás tipos de sociedades o a todos los demás tipos societarios que se establecen en la Ley 222 de 1995. Entonces, ya para enfocarnos en el otro aspecto de la pregunta, que es un aspecto un poco más tributario, tenemos el caso de nuestro usuario Pepe Griocho, quien nos dice: buenos días a todo el equipo de la Ley del Desayuno y a Geraldine la invitada. Gracias por ser una guía para todos los que deseamos emprender en el mundo de los negocios. Quisiera consultar cómo debo proceder, puesto que con 5 personas más conformamos una SAS llamada Jugueterías Pinocho SAS. Y junto con mis socios olvidamos pagar el impuesto de renta del año 2018 y 2019, por lo que quisiéramos saber si es obligatorio pagar este impuesto y, de ser así, si debemos responder por algo. Entonces, bueno, Pepe, para yo responder tu pregunta, es importante que sepas que las sociedades por acciones simplificadas responden al mismo régimen tributario de una sociedad anónima. Es decir, que este tipo de sociedades son agentes de retención del ICA, agentes de retención del IVA, del impuesto de renta y de otros tipos de tributos. Son responsables de pagar el impuesto del IVA en caso de que se dediquen o de que su objeto social esté enfocado a una actividad que esté grabada con este tipo de impuesto. Son contribuyentes en el régimen ordinario del impuesto de renta. Están obligadas a expedir facturas, están obligadas a reportar la información exógena, es decir, toda esa información acerca de las actividades realizadas con sus clientes, con sus usuarios, con todos los intervinientes dentro del desarrollo del objeto social de la sociedad. Están obligadas a pagar el impuesto predial, están obligadas a llevar contabilidad y, de acuerdo al monto de sus ingresos, están obligadas a tener una revisoría fiscal. Sin embargo, como ya lo dije, esta revisoría fiscal no siempre es necesaria dependiendo la cantidad de ingresos que tenga la sociedad. Por lo tanto, al tener este tipo de obligaciones y al incumplirlas, la sociedad deberá responder. El tema acá es si la responsabilidad recaerá sobre el patrimonio de la sociedad o sobre el patrimonio tuyo y de tus demás asociados, es decir, los accionistas de tu sociedad Juguetería Pinocho. Entonces, para eso quisiera como hacerte un amplio panorama de cómo es la responsabilidad más o menos en estos casos. ¿Por qué? Porque cuando existan deudas que estén vigentes para la sociedad, deudas con proveedores y demás, ese tipo de deudas recaerán solamente sobre el patrimonio de la sociedad, es decir, que los accionistas o el accionista, dependiendo del caso, no deberán responder por esas deudas. De igual forma, como lo establece la Ley 1258, si existen obligaciones laborales u obligaciones tributarias pendientes por la sociedad, no es necesario que los socios respondan con su patrimonio. Sin embargo, en los casos en los que un incumplimiento de una obligación se desencadene en una manera de fraudar a la DIAN de incumplirle a la DIAN, en estos casos los socios sí deben responder de manera solidaria y con su propio patrimonio de ser necesario por esa obligación.
Es decir, que en este caso tendrías que entrar a examinar si la obligación incumplida por tu sociedad defraudó a la DIAN o no, para ver si tú y tus socios deben responder solidariamente con su patrimonio o si no es necesario. Entonces, con eso yo espero haber podido resolver tu inquietud y ayudarte un poco con el problema que tienes con tu sociedad. Para cerrar con la ronda de preguntas de nuestros usuarios y fieles televidentes, tenemos la pregunta de Huguito.b, quien nos dice: hola a todo el equipo de La Ley del Desayuno. Junto con unos amigos creamos una SAS en el año 2012, pero por asuntos personales ahora quisiéramos liquidar para que cada uno pueda seguir por su lado. Así que quisiera saber si existe alguna limitación o alguna condición para hacerlo. Bueno, Hugo, para que se dé la disolución y liquidación de la sociedad, es necesario tener en cuenta las causales establecidas en el artículo 34 de la Ley 1258 del 2008, el cual establece 7 causales. La primera de ellas es que hay un vencimiento del término establecido en el estatuto, eso sí, a menos que se haya prorrogado mediante inscripción de documento en el registro mercantil antes de su vencimiento. La segunda es que hay una imposibilidad para desarrollar las actividades previstas en el objeto social. La tercera es que hubo una orden de autoridad competente. La cuarta es que se inició proceso, un trámite de liquidación judicial. La quinta es que hubo una decisión por accionistas en asamblea o por el accionista único. La sexta es que se cumplieron las causales del estatuto y por último está que hubo una pérdida del patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito. Entonces, en tu caso, tú y tus socios pueden realizar la disolución y liquidación de la sociedad en cualquier momento siempre y cuando cumplan con estas 7 causales. Me haya encantado responder todas sus dudas de nuestros fieles televidentes. Bueno, ahora, para concluir el segmento de hoy, nos gustaría realizar como una reflexión para ver cuáles fueron las ventajas para que ustedes, mis fieles empresarios, puedan constituir este tipo de sociedad. Ustedes tienen la ventaja de esta sociedad y es que no se necesita pluralidad de socios, como si en otras sociedades. Esta sociedad pueden constituirla uno o más socios, pero no se necesita ni un mínimo ni un máximo para poder constituirla. También se debe tener en cuenta que en otras sociedades sí es requisito que haya una revisoría fiscal y una junta directiva. En esta asamblea no, y esa es una ventaja. También que ustedes como accionistas pueden establecer ese estatuto para que rija el funcionamiento de la sociedad. No necesita tener en cuenta otro tipo de estatutos. Ustedes mismos pueden crearla. Estas son una de las ventajas que se pueden tener en cuenta. A ver, Geraldine, ¿te gustaría hablarnos un poco o agregar más ventajas con respecto a este tipo de sociedad? Vamos contigo. Bueno, Tatiana, muchas gracias. Por supuesto que me gustaría agregar algunas ventajas o algunos aspectos que yo considero como ventajas de este tipo de sociedad con respecto a los demás tipos societarios y que me parece que hacen que sea una sociedad un poco más conveniente y un poco más provechosa para las personas que desean emprender y formalizar un poco más sus negocios. Bueno, primero que todo es que este tipo de sociedad, como ya lo había dicho antes, tiene un amplio margen de libertad en lo referente al pago, a la suscripción de su capital, en comparación con otros tipos de sociedades, lo que hace que para los accionistas sea un poco más sencillo, un poco más fácil, un poco más cómodo dar sus aportes a la sociedad y tener como esa posibilidad de acordar la manera en que desean hacerlo, el tiempo en que desean hacerlo y pues es un poco más cómodo para ellos, ¿no? También considero que este tipo de sociedades, tienen una ventaja grandísima y es que al ser liquidadas, las deudas que tengan con acreedores no recaerán nunca sobre el patrimonio de los accionistas, o sea, solo va a responder la sociedad por sus propias deudas, generando esto una protección muy grande al patrimonio de los accionistas como persona natural o jurídica en caso de que sea una persona jurídica, pero como persona independiente protegiendo su patrimonio. ¿Por qué? Porque el accionista solo va a responder
hasta por el monto de lo que fue su aporte dentro de la sociedad. Es decir, se responderá prácticamente con el patrimonio propio de la sociedad por sus obligaciones. De igual forma, las obligaciones laborales y las obligaciones tributarias tampoco recaerán nunca sobre el patrimonio de los accionistas, protegiendo aún más y de manera más amplia el patrimonio de los accionistas. Otra cuestión que considero como una ventaja es que para establecer una SAS no existe una condición que te establezca que esa sociedad debe tener un término estipulado o un término establecido, un término mínimo, un término máximo, sino que tú puedes crear una SAS con el término que tú quieras, el término de duración que tú desees, y asimismo también puedes crearla con un término de duración indefinido, ¿por qué no? Y de igual forma puedes crearla con un objeto social indeterminado, lo que permite que la SAS pueda dedicarse o tu sociedad pueda dedicarse a cualquier tipo de actividad y no encasillarse solo en un tipo de actividad, siempre que la actividad a la que se vaya a dedicar claramente sea una actividad lícita y de acuerdo a las leyes de nuestro país. Y pues finalmente creo que una ventaja muy grande y que tal vez le puede servir a muchas personas que nos están viendo es que cualquier tipo de sociedad hasta el momento antes de su liquidación puede transformarse en una SAS. Siempre que concurra la autorización y el consentimiento de la Junta de Asociados de la sociedad, sea cual sea el tipo de sociedad, o de la Asamblea General de la sociedad. De igual manera, la SAS, si es necesario por su objeto, por el desarrollo de sus actividades, puede transformarse en cualquier momento en otro tipo de sociedad, generando como un marco de flexibilidad ahí que no te impone términos y que tú puedes definir la manera en la que quieres que se lleve tu sociedad. Entonces, pues esas son como todas las ventajas que yo le veo a la SAS con respecto a otro tipo de societarios y por la que considero que es una sociedad un poco más provechosa y un poco más flexible, lo que le hace un poco más, lo que le hace más fácil para que las personas puedan acceder a ella. No siendo más, a mí me gustaría agradecerte, Tatiana, a ti, a todo el equipo de la ley de la ley del desayuno y por supuesto a todos nuestros televidentes por permitirme este espacio, por permitirme compartir con ustedes y pues solucionar un poco sus dudas. Espero haberles colaborado y haberles ayudado. Y no siendo más, un abrazo para ti y para todos nuestros televidentes. Gracias. Entonces, gracias a ti, Geraldine, por haber venido hoy al segmento. Me encantó tenerte y me imagino que a nuestros televidentes también. Esperamos que el programa de hoy les haya servido mucho a ustedes para que hayan podido tener una idea clara y muy buena sobre cómo pueden ustedes formar su tipo de negocio. Entonces nos vemos, me encantó tenerlos hoy, a ti también, Geraldine, y nos vemos en un próximo segmento de La Ley al Desayuno. Chao, chao. Ay.